A partir de este 1 de julio, las tarifas eléctricas en nuestro país experimentaron un nuevo incremento promedio del 7,1% a nivel nacional. Esto en el marco del proceso de descongelamiento tarifario iniciado el año pasado. Es por eso que un grupo de parlamentarios, tomando en consideración los efectos que trae para la economía familiar un alza de estas características, es que presentaron una reforma constitucional que busca facultar al presidente de la República renegociar los contratos con las empresas eléctricas. Quien presentó esta iniciativa, una de las que presentó fue la diputada Marcela Riquelme, con quien nos comunicamos de inmediato. ¿Cómo está, diputada? Gracias por conversar con nosotros. Hola, muchas gracias a ustedes por la preocupación sobre este tema que afecta tanto directamente a la ciudadanía, es un tema de interés nacional y por supuesto de nosotros en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados. Sí, diputada, este es un tema transversal. Por supuesto que el alza de la luz afecta a los sectores más vulnerables por lo que implica, ¿no? Lo que implica en las arcas familiares, pero también transversalmente a los distintos sectores sociales porque es un alza importante. De hecho, estaba leyendo que solo en la región de Valparaíso el alza acumulada ya es de un 85%. Estamos pagando casi el doble de lo que pagábamos antes. Es por eso que ustedes, diputada, piensan que en la renegociación de los contratos podría ser una alternativa. Sí, claro, los consumidores no tenemos derecho a opinar dentro de estos contratos. Estos son contratos en que el Estado, para que la gente lo entienda, el Estado dice, esta es la necesidad de energía eléctrica que yo necesito para el país. Necesito 1000. En las unidades, ¿cierto?, de energía eléctrica y por lo tanto, ¿qué es lo que se hace? Aquí las empresas generadoras proponen y dicen yo voy con tanto, yo voy con tanto, yo entrego en tal lugar tanto y se pacta un precio. Un precio que se pacta al inicio de estos contratos, un precio que se pacta a veces como una Mm. fórmula de cálculo que incluye el precio del dólar. Por eso yo te decía, ¿cierto?, afuera de audio, que nosotros pactamos el precio de la luz eléctrica en dólares, sin embargo lo pagamos en pesos. Entonces tenemos alguna declaración del presidente Trump que impacta en el precio del dólar y automáticamente nos sube la luz sin tener nada, ni tener ni pito que tocar, como se dice, ¿cierto?, respecto de ese tema. Ahora, ¿qué es lo trascendental de este contrato? Fíjate que en este contrato, en que los consumidores no somos parte y el Estado es un vigilante respecto del cumplimiento de estos contratos, puede darse la situación hipotética, pero puede darse la situación de que por una razón de fuerza mayor, por ejemplo, un terremoto, Mm. por ejemplo, una pandemia, por ejemplo, una guerra mundial, las condiciones de los contratos tengan que ser modificadas. Entonces, ¿cuál es el elemento que se pone en juego ahí? La certidumbre jurídica, porque muchos van a decir, oye, yo no voy a contratar Mm. entonces si me van a estar cambiando las reglas del juego. Por eso es tan importante que esto suceda solo en circunstancias que realmente sean de fuerza mayor. Esto se llama teoría de la imprevisión, así se llama en el derecho civil, y lo que implica es que cambiadas las circunstancias que se tuvieron en vista de forma grave, en vista al momento de contratar, se puede renegociar. Esto existe en otros países, existe aquí al ladito en Argentina, existe en Uruguay, existe en España, en muchos países del mundo, se contempla esta posibilidad y le dan la facultad al juez para que regule los precios, le dan la facultad a alguna de las partes o a un árbitro o la propia ley dice cómo se va a modificar. Pero en nuestro país esto no existe. Lo que queremos es que se abra la posibilidad de renegociar, pero que sea restringido para que no afecte la seguridad o la certeza jurídica de las empresas y después no digan, hoy no podemos invertir porque no están cambiando las condiciones del juego. Entonces, que sean situaciones, como te mencionaba, de catástrofe, situaciones que afecten la economía mundial o nacional completamente y que además sea una facultad del presidente de la República. Y en este caso, diputada Riquelme, ¿a qué tipo de situación de fuerza mayor podríamos estar apelando? ¿A una situación de contingencia a nivel internacional que genera efectos en la economía local para de alguna manera poder renegociar los contratos? Así es, algo que afecte de manera sustancial, de manera esencial, la prestación del servicio. O sea, hemos vivido lamentablemente y no va a ser ni la primera ni la última pandemia, ¿cierto? Sabemos que vamos a tener probablemente otras pandemias y que afecten a todo el mundo, no solo
no, no solo en nuestro continente o en nuestro país, sabemos también que existen circunstancias de guerras que están muy lejos de nosotros, como el conflicto de Ucrania y Rusia, que nos afectó tanto a nosotros por el tema de las importaciones que traíamos desde esos países y, por ejemplo, en materia agrícola, los fertilizantes se afectaron, el aceite se afectó, el arroz, el trigo, importaciones que son esenciales para el desarrollo de nuestro país y que nos vimos entrampados, el petróleo. Nos vimos entrampados, ¿cierto? Hoy día con el conflicto que hay en Medio Oriente, también se puede afectar el precio del petróleo y de alguna u otra manera eso repercute en nuestro país. No debe ser ante cualquier circunstancia, porque yo insisto, tenemos que seguir dando certeza jurídica. Por eso es una facultad extraordinaria. Pero cuando nos sentamos en la mesa a conversar, hace ya más de un año atrás, con la generadora, a propósito de esta deuda de los 6.500 millones de dólares que existía con ella, porque el precio se suspendieron estas alzas durante el periodo de pandemia, les dijimos a la generadora, ¿saben qué? Necesitamos renegociar esta deuda, porque son 6.500 millones de dólares que si los pagamos como chilenos de forma íntegra, con todos los intereses que no han cobrado, porque la deuda era de 4 millones, fueron 2.500 de puros intereses, eso va a afectar la economía de las personas, porque no es una deuda que va a pagar el fisco, lo vamos a pagar nosotros como consumidores. Y muchos entendimos tal vez que el hecho de que se congelaran las tarifas iba a significar que eso no se iban a descongelar de una manera tan brusca. Mm. Y quedamos de la noche a la mañana, tú, yo, toda la gente que nos está escuchando, con una deuda de 6.500 millones. Y hoy día estamos sufriendo las consecuencias de que esa deuda se pague y se actualice. Entonces, si hubiésemos tenido la facultad de renegociar, habría sido más fácil sentarse a la mesa con la generadora. Y cuando le preguntamos al presidente de las generadoras de Chile, que son las empresas que más ganan en nuestro país, le dijimos, ¿es posible renegociar? No. Se lo pregunté directamente yo en una comisión de minería y energía, ¿podemos renegociar? No. La respuesta siempre fue no. Por lo tanto, si tiene el presidente esta facultad legal, va a obligar a que las generadoras, esta empresa gigante, que en su gran mayoría son extranjeras, puedan sentarse a negociar y a conversar las condiciones. Aquí no se trata de no pagar las deudas, se trata de que las condiciones de pago y las condiciones que se tuvieron en vista al momento de contratar cambian tanto para el comprador como para el vendedor. Diputada Marcela Riquelme, ¿no fue suficiente con la aprobación del subsidio eléctrico para de alguna manera ayudar a enfrentar esto? ¿No dio abasto esta situación para abordar No. la problemática? No, no, fíjate que no, de ninguna Mm. forma, porque lo que hizo el subsidio es darnos recursos a nosotros como consumidores, a lo del 40%, para pagar la deuda, pero la deuda sigue siendo la misma. Mm. O sea, seguimos pagando lo mismo. Por un lado, le estamos pagando en cuota los 6.500 millones de dólares. Y por otro lado, estamos aplicando todos los aumentos que no se aplicaron durante 2 años. Por eso es que nos subió a un 60 y tantos por ciento, y ahora con el alza de agosto es un 7,1% más. O sea, en mi región, en la región de O'Higgins, también llegamos alrededor de un 70% de alza acumulada. Y cuando lleguemos a enero y tengamos una nueva alza, vamos a llegar fácilmente al 80-85%, como tú mencionabas recién. Entonces, subir casi el doble del precio de la luz luego de 3 años es un efecto de haber congelado las tarifas. Y la gente tiene que entenderlo. Eso no es algo que este gobierno o el otro gobierno hayan querido o que un partido u otro haya querido. Esto es lo que se negoció y lo que se conversó cuando se congelaron las tarifas allá en el gobierno de Piñera. Y las consecuencias de eso es que se descongelaron. Las generadoras no tuvieron ninguna consideración, y eso me hago muy responsable de lo que estoy diciendo, Mm. no tuvieron ninguna consideración en perdonar intereses, en perdonar multas. Aquí estamos pagando 2.500 millones de dólares solamente en intereses y eso afecta el bolsillo de los chilenos. Entonces queremos que las empresas que más ganan en nuestro país, las generadoras, se sienten a negociar las condiciones de estos contratos que resultan absolutamente injustas para un servicio público. No estoy hablando de comprar autos, no estoy hablando de comprar casa, no estoy hablando de comprar un celular, estamos hablando de un servicio público como es la energía eléctrica. Primera necesidad por lo demás.
Así es. Exactamente. Diputada Marcela Riquelme, yo le quería preguntar si esta alza que estamos pagando se debe solo a este descongelamiento de lo que no se pagó en su momento, o si además tenemos problemas en cuanto a la distribución de la energía. Sabemos que se está construyendo otra carretera eléctrica porque Cardones Polpaico quedó chica en relación a lo que se necesitaba inicialmente. Entiendo también que hay un problema con las generadoras solares, por ejemplo, que tampoco tienen el mecanismo necesario para poder inyectar energía. Ahí también hay una pérdida y también allí se están haciendo valer contratos con el Estado de Chile precisamente por eso, porque no pueden operar de forma óptima. Claro, pero hoy en día el alza corresponde, A esto. por un lado, como te decía, a la deuda que arrastramos Ujú. durante los 2 años que se congelaron las tarifas, que eran los 6.500 millones de dólares. Y por otro lado, tenemos la actualización de las tarifas. Es decir, si se congeló y no subió un porcentaje cada semestre, porque esto sube por semestre, si no se aplicó esa alza por 4 semestres, estamos viviendo de una las distintas alzas. Se han tratado de parcializar, porque si no hubiese sido un Mm. efecto devastador, un 200% inmediatamente. Entonces se ha parcializado con una primera alza, una segunda, pero aún así es un efecto terrible en la economía de las personas. Personas que gastaban 60.000 pesos. En luz para un hogar de 3 personas, de 4 personas, están pagando el doble, están pagando 120.000 pesos y eso afecta su economía. Entonces tenemos que recurrir a otros mecanismos. Ahora, ¿por qué la falta de inversión en generación y en transmisión, las carreteras de transmisión, como tú bien decías, o los medios de generación alternativo, de generación de energía limpia, no están afectando esto? Porque fíjate que las empresas tienen que cumplir con un determinado nivel de frecuencia y potencia de energía eléctrica. No importa dónde pongan la inversión. Entonces, nuestro sistema eléctrico, por eso es tan importante, ahora vamos a discutir y a votar los sistemas medianos de electricidad, porque es tan importante que se invierta en ello. Hoy en día los contratos que tenemos no exigen inversión, no exigen inversión. Por lo tanto, las empresas van viendo dónde tengo mayor distribución, dónde falta servicio, dónde puedo instalarme, pero no exigen una determinada inversión, no exigen un número de cuadrillas de emergencia, no exigen un número de instalaciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy en día? Que queda al arbitrio de las empresas dónde prestar el servicio y dónde no. Eso es un grave problema. El que dirige esta orquesta es el coordinador eléctrico. El coordinador eléctrico les dice, oiga, tenemos que poner una subestación en Pichilemu, por ejemplo, que es algo con lo que hemos trabajado. Tenemos que poner otro en Ñuble, que tiene una deficiencia importante de transmisión eléctrica. Y el coordinador eléctrico va dirigiendo esta orquesta para decir dónde falta inversión. Pero los contratos en sí mismos no exigen inversión. Por eso tenemos que fomentar el crecimiento de sistemas medianos, tenemos que fomentar el crecimiento de energía limpia y en este caso permitir más energía limpia en nuestro país. Ser en eso, somos un país que tiene las mejores fuentes de hidrógeno verde, de energía solar, de energía eólica, de energía hidráulica y tenemos que aprovechar. ¿Cuál fue la última inversión del Estado en generación de energía? Colbún. Todas las demás fuentes de generación de energía son privadas. Las demás represas, los paneles solares, estos de energía eólica, los molinos de energía Ujú. eólica, todo es generación privada. El Estado ya no tiene. Por eso queremos que a la par de esto se abra más competencia, haya más fuentes de generación de energía limpia y eso va a disminuir los precios, obviamente. Diputada, para ir cerrando y volviendo al tema de la reforma constitucional, ¿usted cree que exista posibilidad de que se pueda tramitar una reforma de estas características para precisamente ir en esa línea e intentar renegociar estos contratos? Bueno, hay un sector político que ya se ha opuesto en varias ocasiones a la renegociación de los contratos porque alegan que esto alteraría la certeza jurídica de los contratos. Yo lo entiendo, por eso deben ser facultades, como decía, un principio limitadas. Mm. Yo creo que si conversamos esas condiciones, que sean facultades acotadas para el presidente de la República en determinadas circunstancias, especialmente tenemos que ahí conversar, tal vez dialogar en torno a cuáles serían esas circunstancias y en qué condiciones se podrían
renegociar los contratos, creo que podemos abrirnos a aquello. Como digo, no estamos inventando la rueda. Esto existe en muchos países del mundo. Se conoce como la teoría de la imprevisión cuando nosotros lo estudiamos en la universidad y yo creo que es algo muy importante que tenemos que avanzar pensando en los consumidores. Aquí los grandes afectados son los consumidores, las personas que nos están escuchando. Tú, yo como jefes de familia nos toca estas decisiones, estos gastos y resulta que no tenemos ni la más mínimo, ni el más mínimo derecho a opinar en estos contratos. Eso no es justo. Por eso sería muy justo que el presidente, una autoridad elegida democráticamente, pueda hacer uso de esta facultad cuando las condiciones lo ameriten. Listo, pues diputada Marcela Riquelme, le agradecemos enormemente por conversar de este tema que tanto, tanto preocupa y como decíamos al principio afecta de forma transversal a toda la sociedad. Así que esperemos tener buenas noticias en relación a lo que ustedes están planteando. Bueno, muchísimas gracias. Hoy día, como te decía, aprobamos lo de los sistemas medianos. Ahora espero que lo aprobemos en la sala. Pero además de eso, es muy importante que el subsidio eléctrico que tú mencionaste Mm. podamos ampliar los plazos, ¿no? Terminan hoy día, no tenemos el número de personas que postulen que hayan cumplido la meta. Son 4 millones de hogares a los que queremos llegar y hemos llegado solamente a 2 millones. Por lo tanto, debemos avanzar en la postulación automática. Creo Mm. que sería la única forma de remediar esta brecha digamos, informática de muchos hogares y sectores rurales, sobre todo en nuestras comunas. Muchas Gracias, gracias. diputada, que esté muy bien. Gracias. Un abrazo. Un Chao. abrazo. Estábamos conversando entonces con la diputada Marcela Riquelme, quien junto a un grupo de parlamentarios presentó una reforma constitucional que faculta al presidente de la República, solo en situaciones excepcionales, renegociar, por ejemplo, contratos eléctricos.